Vamos a repasar por encimita pues lo último que manejamos con ustedes, que fue el tema de conceptos básicos medioambientales, ¿cierto? Como tal sabemos pues que el medio ambiente se compone por cuatro componentes, ¿cierto? Bueno, en algunos casos pues dividen la flora y la fauna, como tal yo los trabajé como uno solo. El agua, el suelo, la biodiversidad y el aire, ¿cierto? Eh, Como tal el agua pues sabíamos es un líquido vital pues para la vida, ¿cierto? Las funciones que tiene como componente ambiental, ayuda a disminuir las variaciones diarias y estacionales de temperatura, eh, permite la disolución y el transporte de nutrientes en el suelo. Es agente participativo pues de la erosión y otros procesos naturales. Bueno, el suelo. El suelo constituye un conjunto complejo de partículas producto de la descomposición de rocas y otros materiales, con elementos físicos, químicos y biológicos, que componen el sustrato natural en el cual se ha desarrollado la vida en la superficie de la Tierra. Eh, Comentaba pues que la civilización humana pues empezó a cambiar cuando aprendimos pues a cultivar y nos empezamos pues a quedar en sitios establecidos, ¿cierto? Antes el ser humano pues era nómada, se movía de un lugar a otro pues dependiendo de los recursos que hay en ese lugar pues hubieran, y pues mientras le duraban se establecía. El suelo actúa como filtro barrera. Su porosidad permite la entrada, retención y transformación de las impurezas del agua o líquidos que lo atraviesan. El aire, ¿cierto? El aire pues es importante pues porque la composición gaseosa que tiene posibilita la respiración. Esta composición es en su mayoría pues 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.03% de dióxido de carbono y otros elementos como vapor de agua y otros gases, monóxido de carbono, y ya pues temas de contaminantes, ¿cierto? Bueno, como tal las funciones del aire del medio ambiente pues también actúa como regulador térmico, almacena y permite la dispersión de contaminación por emisiones provenientes de actividades humanas, y también un aire limpio permite la recreación y el esparcimiento. La biodiversidad. Recordemos pues que de la biodiversidad se parte pues animales, plantas, bacterias, hongos, protozoos, virus, etcétera, ¿cierto? Eh, Como tal, como funciones está pues por parte del ser humano la obtención de alimentos a través de agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, etcétera, ¿cierto? Posibilitan el desarrollo de medicamentos, proporcionan materias primas. Como tal, las plantas ayudan en la purificación de la atmósfera, ¿cierto? Del aire. También recuerdo pues que hablábamos de las
las cifras de biodiversidad pues que se manejan en el país como tal a nivel mundial, pues somos el segundo país más con más biodiversidad, cierto, solamente detrás de Brasil. También hablando pues como departamento, somos el departamento más biodiverso del país con 17.000 especies, cierto. Bueno, también hablamos de los conceptos básicos de la contaminación ambiental, cierto. Decíamos pues que una fuente contaminante podía ser artificial o natural. Estas artificiales podían ser estacionarias o móviles. Y que a su vez esta fuente pues podía atacar directamente uno de los componentes del medio ambiente, y también pues podía haber relación entre esta contaminación, cierto. En el caso del suelo, pues el suelo y el agua, cierto, estaban muy ligados por el tema del agua subterránea, cierto. También hablábamos pues de los tipos de contaminación que se pueden evidenciar, cierto. Hablábamos de los residuos, de los vertimientos, de las emisiones, de las vibraciones, olores y temperatura. Hablamos pues de los residuos, como consecuencias tenían pues daño al suelo, recursos hídricos, riesgos de incendio, el tema pues del nuevo código de color que se maneja en Colombia para el aprovechamiento o no de los residuos, cierto, la forma en que se deben depositar, y el número o el decreto que normatiza pues en Colombia el tema, cierto. También hablamos pues de los vertimientos, que ya son todo el tema de medios líquidos que se descargan en un cuerpo de agua, en una alcantarilla o en el suelo, cierto. Como consecuencias pueden traer elementos tóxicos, cambios de pH, pues puede ser acidez o puede ser basicidad al agua, cierto. Microorganismos dañinos para el suelo y el consumo. Como tal, en Colombia tenemos la norma de vertimientos, que es la resolución 0639 del 2015. Las emisiones, cierto, que ya es todo el tema de materiales particulados en el aire o gaseosos. Hablábamos pues del tema locativo pues en Medellín, el tema de la calidad del aire, cierto, que es una de las consecuencias de estas emisiones. El tema de las lluvias ácidas, enfermedades respiratorias. Colombia se maneja una normativa para fuentes fijas y una para móviles, la 1377 de 2015 para las fijas y la 1111 de 2013 para las móviles. ¿Cierto? Veamos pues que los principales contaminantes que se observan en el tema de emisiones están los metales pesados, pues producto de combustiones o uso de horno, cierto. El tema de las chimeneas, están los NOx, que son derivados pues de la combustión del diésel y otros procesos industriales. El dióxido y el monóxido de carbono, pues que son
productos de la combustión parcial y combustión completa de combustibles como gasolina, como carbón, y pues también son derivados de la mayoría de combustión, ¿cierto? El tema del SO2, el dióxido de azufre, que está muy relacionado pues con el tema de la lluvia ácida, ¿cierto? El tema de las partículas pues en suspensión, partículas 2.5 y 10 ppm, ¿cierto? Que son las que últimamente hemos oído nombrar mucho. Bueno, tema de vibraciones, ¿cierto? Ruido ambiental, el ruido como tal, pues decíamos que empieza a ser dañino después de los 75 decibelios y doloroso a partir de los 120. Teníamos pues la resolución 0627 del 2006 como norma de emisión del ruido y ruido ambiental en Colombia, ¿cierto? Les decía pues que en Colombia como tal no había una normativa de vibraciones como tal del país, sino que seguíamos varias internacionales, pues dependiendo de la actividad económica que la estuviera pues usando, ¿cierto? También hablamos de la contaminación odorífera, que es aquella pues ocasionada por los malos olores. El tema pues de dolor de cabeza, ansiedad, falta de concentración o insomnio como consecuencias. Y la resolución 2087 del 2014, que es el protocolo de olores ofensivos. También hablamos pues de la contaminación por temperatura, contaminación térmica, ¿cierto? Como consecuencia pues tiene la reducción de oxígeno en el agua, liberación de toxinas, migraciones pues, de especies animales. Y pues vemos que las causas principales son el tema de los vertidos de agua de enfriamiento, la deforestación, los volcanes y la actividad geotérmica. Eso como tal fue como el repaso, ¿cierto? De lo último que vimos el miércoles, ¿cierto? De pronto alguna duda respecto a temas contaminación o de aspectos básicos del medio ambiente. Bueno, voy a dejar el siguiente video, ¿vale? Para que lo veamos y charlemos un poquito. Formación virtual El Team. 10 conceptos sobre la gestión ambiental. Profe, Dígame. no se escucha. No se escucha aquí el video. Sí, profe. Sí, por eso les dejé el link. Es que no sé por qué no me deja activar el sonido de la presentación. Ahí en el chat les dejé el link para que lo vean por aparte, ¿vale? Bueno, profe.
A continuación le ofrecemos 3 consejos de usuarios de eToro sobre cómo invertir con seguridad durante un periodo. Formación virtual, el TIM. Sistema de Gestión Ambiental 14001. La ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental que ayuda a las organizaciones a controlar su Bueno muchachos, como tal pues la gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas, es decir, pues que son causadas por el hombre más que todo, que influyen sobre el medio ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales, ¿cierto? Si recuerdan, cuando estuvimos hablando primeramente de la historia y de cómo empezó el tema, la gestión ambiental, hablamos pues del desarrollo sostenible, ¿cierto? Que es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Definitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede conservar. Entonces, el tema de la gestión ambiental va muy de la mano pues con el desarrollo sostenible y todo lo que es la sostenibilidad, ¿cierto? Pues ya hablando de tema empresarial, ¿cierto? Entonces,
Para llevar a cabo pues la gestión ambiental se usa un sistema de gestión ambiental, ¿cierto? La redundancia. Es un método de trabajo para conseguir que una entidad pública o privada tenga un determinado comportamiento medioambiental. Qué pena, si me escuchan bien, yo creo que soy un poquito ronco. Sí, profe, sí se escucha bien. Bueno, los objetivos que persiguen estos sistemas de gestión son los siguientes, ¿cierto? Cumplir la legislación vigente, ¿cierto? Toda la normativa pues que tenga un país o que una empresa, hablando pues como tal de Colombia, deba cumplir. Fijar la política medioambiental interna de la empresa y los procedimientos necesarios. Identificar, interpretar, valorar y prevenir los impactos medioambientales. Proveerse de recursos y personal cualificado. Bueno, muchachos, que se está agregando alguien más a la clase. Bueno, principios de un sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Cumplimiento de las normas legales y de la política ambiental de la empresa. Unidad de gestión del medio ambiente, elaboración de procedimientos operativos, evaluación del impacto ambiental, el ahorro de recursos, prioridad o la prevención respecto a la corrección, minimización de residuos en su origen, vigilancia, control y registro de los impactos mediante auditorías medioambientales. Entonces, anteriormente hablábamos pues ya del tema de seguridad, ¿cierto? Ahora mismo pues ya en una empresa más bien grande no se manejan por separado los sistemas de seguridad, los sistemas de gestión ambiental, a veces también le agregan sistemas de gestión para la calidad, ¿cierto? En una empresa grande eso todo se maneja conjuntamente, ¿cierto? Se maneja en un sistema de gestión más grande que asocia estas tres ramas: el tema de la seguridad, ¿cierto?, los riesgos, el tema ambiental y el tema de calidad de producto, pues si se entrega algún producto o servicio, ¿cierto? Entonces si en la seguridad pues hacemos planes de trabajo seguros, pues en el sistema de gestión ambiental hacemos planes de trabajo ambientalmente pues amigables, ¿cierto? La idea de la gestión ambiental es priorizar pues la prevención, ¿cierto? No dar lugar a que ocurran problemas ambientales para después corregirlos, ¿cierto? Se busca primeramente prevenirlos, porque pues la corrección se puede hacer, ¿cierto?, pero igual es una carga que igual se le está una carga o un impacto, ¿cierto?, que igual el medio ambiente está recibiendo. Pues la idea es prevenir todo impacto que se le dé al medio ambiente. Información interna y externa, ¿cierto? Como tal hablamos entonces que hay formas preventivas y correctivas, ¿cierto? Preventivas para actividades de nueva implantación y correctivas para actividades en funcionamiento, ¿cierto? O cuando ya hayan impactos.
Entonces tenemos que dentro de los preventivos tenemos métodos indirectos que pueden ser la formación, sensibilización y educación ambiental de todos los agentes implicados de la actividad, investigación básica y tecnológica en todas las fases de producción, ¿cierto? Normativa legal por parte de la administración, aprobando leyes que incluyan limitaciones de fluentes, estándares, ¿cierto? Y todas estas normativas que vimos ahorita. Métodos directos, planificación y diseño de todos los proyectos de forma integrada con el medio ambiente. También está la evaluación estratégica ambiental y la evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Generalmente cuando se van a empezar actividades económicas que requieran pues licencias, que requieran una aprobación pues para empezar, se le solicita pues estas evaluaciones, más que todo la de impacto ambiental, ¿cierto? Que son métodos para estudiar los impactos ambientales de programas y proyectos respectivamente. También está la normalización de los productos, que una norma es un documento accesible al público que contiene unas pautas de actuación para asegurar la calidad, ya sea de producto, en este caso la ISO 9000, o la del medio ambiente, en este caso la ISO 14000. Actualmente se están implantando los planes integrados de gestión basados en la calidad del producto, en este caso la ISO 9000, medio ambiente, y los planes de prevención de riesgos laborales, ¿cierto? Lo que les decía ahorita de estos sistemas de gestión. Manejan pues estas tres ramas unificadas. Calidad total de diseño es una técnica que tiene como fin la satisfacción del cliente y se basa en asegurar la calidad de diseño y de conformidad. El diseño referente a las características inherentes del producto y de conformidad referente a la ausencia de deficiencias en los productos o servicios. También está el tema de la autorregulación, que es la iniciativa de la empresa para regularse a sí misma en materia de medio ambiente, ¿cierto? La autorregulación pues se ve pues como dices, autorregulación pues es impuesta directamente por la empresa. Muchas veces hay empresas que normalmente tienen que cumplir ciertos parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, no podemos emitir más de 10 partes por millón de tal elemento, ¿cierto? O de tal componente. Entonces ellos como autorregulación se ponen un límite de 5 o de 6, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Económicos, por parte de la administración pública, ¿cierto? Impuestos, cánones, subvenciones, ¿cierto? Programas de inversión ética de carácter financiero, que consisten en dar apoyo financiero solo a aquellas compañías que respeten el medio ambiente. Hablando ya de herramientas correctivas, tenemos el etiquetado ecológico. Está regulado por un reglamento según el cual los productos manufacturados según los procedimientos de ese reglamento pueden ir rotulados con un logotipo o etiqueta ecológica. De pronto han visto, eso se ve más que todo en los productos de higiene, ¿cierto? Algunos ya vienen con esa etiqueta, o en el tema de los aerosoles ya hace un tiempo vienen con el etiquetado de que no contribuyen a hacer daño a la capa de ozono. Los federativos fedatarios tenemos el ecobalance,
que consiste en valorar el impacto ambiental total de un producto desde la extracción de materias primas hasta el rechazo de envases o residuos una vez consumido, pasando por el transporte hasta la planta, almacenamiento, proceso de fabricación, envasado y transporte hasta los consumidores. Un ejemplo del ecobalance: de pronto han escuchado el término huella de carbono. No, como tal, la huella de carbono es un indicativo que se le da a un producto o a un servicio, donde te indica la cantidad, pues, de gases de efecto invernadero que se generan en todo el proceso, pues, de creación de ese producto. Auditoría ambiental, que es el procedimiento para evaluar de forma documentada y periódica las actividades en funcionamiento. Plan de vigilancia ambiental, procedimiento para comprobar que se cumplen las indicaciones y las medidas correctoras y protectoras impuestas por otros instrumentos, ya sean preventivos en el caso de evaluación de impacto ambiental o correctivos en el caso, pues, de una auditoría ambiental. Ya como tipos ejecutivos tenemos como técnicas de recuperación, tenemos restauración, que es llevar el factor a la situación que tenían antes de ser afectado, ¿cierto? Rehabilitación es interrumpir el proceso de deterioro y reconstruir la parte del factor alterada. Técnicas de tratamiento, tenemos conservación, que se usa para mantener la calidad ambiental del factor. Mejora, para incrementar la calidad ambiental del factor. La utilización es darle un valor ambiental distinto del que tenía antes de ser impactado. Puesta en valor de factores en valor ambiental es dar un valor ambiental, ¿cierto? Instrumentos de compensación. Está la, pues, sustitución del impacto negativo por otro positivo en el mismo lugar, y la contraprestación está contrarrestar un impacto negativo con otro positivo en distinto lugar. Muchachos, como tal, pues yo sé que es mucha información, ¿cierto? Es demasiados conceptos en un momentico. Por ahora, pues, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran, pues, saber más a fondo. Veamos este video que les acabo de compartir ahí en el chat, ¿vale? Que es de la ISO 14000. Como tal es la norma, pues, que se sigue en Colombia para todo este tema de los sistemas de gestión ambiental. Formación virtual, el TIM, Sistema de Gestión Ambiental 14001. La ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental que ayuda a las organizaciones a controlar su impacto ambiental y lograr un crecimiento sostenible. Y es que en los últimos años, la preocupación por el cuidado del medio ambiente se ha hecho más evidente para todos. El calentamiento global, el cambio climático y otros muchos problemas de contaminación se han convertido en una preocupación a nivel mundial. Es por ello que las organizaciones pueden contribuir de manera muy directa en el cuidado ambiental, tomando como herramienta la norma ISO 14001. Esta norma puede ser implementada en cualquier organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. La Cumbre de la Tierra, que se celebró en el año 1992 por las Naciones Unidas, inspiró la creación de la ISO 14001, con una primera publicación en el año 1996.
una segunda edición en el año 2004 y su última edición en el año 2015, siendo liderada por el Comité Técnico de ISO 207. La implementación del sistema de gestión ambiental compromete a la organización a identificar los requisitos legales y los impactos ambientales que se encuentran asociados a sus actividades, servicios o productos. Fomentar la responsabilidad de la dirección y de los trabajadores en la protección del medio ambiente. Llevar a cabo el ciclo de vida para poder realizar actividades que no influyan negativamente sobre el medio ambiente. Generar sistemas que faciliten alcanzar los objetivos ambientales. Fomentar que los proveedores establezcan sistemas de gestión ambientales. Evaluar todos los resultados obtenidos basándonos en la política ambiental y en los objetivos fijados. La norma contempla términos claves como política ambiental, objetivo ambiental, medio ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental, condición ambiental, desempeño ambiental, prevención de la contaminación y ciclo de vida. Y en su edición 2015 se introduce una serie de términos nuevos como información documentada, desempeño, contexto, riesgo y partes interesadas. La ISO 14001 tiene una estructura de alto nivel, con textos básicos idénticos y términos comunes con otras normas de sistemas de gestión ISO, que facilita su aplicación e integración con estos sistemas. Su estructura se divide en 10 cláusulas. Cláusula 1. Alcance. Cláusula 2. Términos y definiciones. Cláusula 3. Referencias normativas. Cláusula 4. Contexto de la organización. Cláusula 5. Liderazgo. Cláusula 6. Planificación. Cláusula 7. Soporte. Cláusula 8. Operación. Cláusula 9. Evaluación del desempeño. Y cláusula 10. Mejoramiento. Las tres primeras describen la norma y su campo de aplicación, y las siguientes especifican los requisitos. La norma está basada en el ciclo PHVA. Las cláusulas de la 4 a la 6 hacen parte del planear, las cláusulas de la 7 a la 8 del hacer, la cláusula 9 del verificar y la cláusula 10 del actuar. A nivel general, los requisitos de ISO 14001 son: contexto de la organización, comprensión del contexto organizacional, necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance del sistema de gestión, sistema de gestión ambiental, liderazgo, liderazgo y compromiso, política ambiental, roles, autoridad y responsabilidad, planificación, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, objetivos ambientales, soporte, recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, operación, planificación y control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, evaluación del desempeño, monitoreo, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión por la dirección, mejoramiento, generalidades, no conformidad y acción correctiva, y mejoramiento continuo. La ISO 14001 también se enfoca en el ciclo de vida del producto o servicio, llevando a que la organización determine los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, estableciendo: A. Controles para asegurarse que los requisitos ambientales se abordan en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio. B. Criterios de los requisitos ambientales para la compra de productos o servicios. Y C. Comunicación de los requisitos ambientales a proveedores y subcontratistas, además de informar al consumidor final. La versión 2015 de esta norma destaca: mayor protección ambiental, inclusión del medio ambiente como elemento estratégico, más atención al ciclo de vida del producto y más protagonismo de la dirección en el sistema de gestión. El sistema de gestión ambiental pretende que las organizaciones abarquen aspectos como el control y la gestión de emisiones, vertidos y residuos, al evitar la utilización
y manejar de forma segura materiales peligrosos o contaminados. Al reducir la generación de residuos. Al mejorar en la eficacia y reducción del costo energético. Al conservar los recursos naturales, incluyendo el agua, el suelo y materiales valiosos. Al realizar iniciativas ambientales. En conclusión, la ISO 14001 plantea los requisitos de un sistema de gestión ambiental que logre un equilibrio entre tres pilares: el medio ambiente, la sociedad y la economía. La ISO 14001 tiene un desafío grande: alcanzar la sostenibilidad de las organizaciones y del medio ambiente. Formación virtual, el TIM. Sistema de gestión ambiental 14001. Bueno, muchachos, entonces recordemos pues que la ISO 14001 es la norma que nos muestra la ISO, pues que es la Organización Internacional de Normalización, ¿cierto? Como tal, en Colombia la acoge con la NTC 14001, ¿cierto? La norma técnica colombiana. Como tal es pues un vuelo de pájaro sobre el tema pues de esta norma, que es bastante amplio. Es para que más o menos conozcan para qué se usa y cuáles son pues los objetivos de normalizar o estandarizar pues todo respecto pues al medio ambiente, ¿cierto? Como tal pues el tema de gestión ambiental llega hasta acá, ¿cierto? Los conceptos básicos. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe, todo bien. Bueno, ahora como tal vamos a ver el tema pues de la matriz de riesgo, ¿cierto? De la GTC 45, que como tal pues es el cierre de los temas de esta evidencia de aprendizaje, ¿cierto? Primeramente pues les voy a mostrar cómo es una matriz de riesgos, pues estructuralmente cómo se ve. Este es un ejemplo que nos presenta pues la guía técnica. Por otro lado pues se me había pasado a decirles que ya las hojas de trabajo pues ya están aprobadas. Ahorita en la tarde pues se las envío al grupo de WhatsApp. A la guía todavía sí le falta algo para corregir, pero ya la otra semana pues ya la van a tener para que la usen. Como tal, la matriz consta de hasta acá, hasta los controles existentes, es toda la identidad. Dígame. ¿Por qué no manda la guía a los correos? Yo le copio mi correo para que me la mande. Listo, entonces yo les comparto, sino que yo tengo una lista de correos pues en el tema de la asistencia, no sé si ese es el que usan o, por ejemplo, el de Alejandro Garzón, tengo que es alejandro.mgarzon@indecap, ese es.
que usan. Mándemelo al que yo le copié en el chat. Ah, listo, pues cada uno pues me regala su correo personal si quiere y ahorita pues le envío la hora de trabajo, vale. Pero vos me estabas hablando de que les envíe que la guía técnica o la guía pues de aprendizaje del programa, qué pena. Ah, listo, ya les comparto pues el tema de Es una guía de trabajo que usted va a poner, ¿no? sí, la Una hoja, hoja de trabajo. sí, sí, la Una hoja hoja de de, trabajo, sí, sí, es la hoja de trabajo. listo. Como tal, la primera parte de la matriz, hasta el tema de controles existentes, es la identificación, ¿cierto? Es la descripción de la situación que tenemos en el lugar de trabajo o en la empresa. Posteriormente viene la evaluación del riesgo, que ya es darle una valoración según ciertos conceptos. Se da el tema de si el riesgo que tenemos es aceptable o no, ¿cierto? Ya posteriormente pues se pasa a la parte de intervención, pues, de tomar medidas de control. Todo este tema de medidas de control ya es para la otra evidencia de aprendizaje. Entonces veámoslo acá más detalladamente. Como tal, pues este es un instructivo pues para diligenciar una matriz de riesgos. Entonces, antes de comenzar a diligenciar la matriz de peligros, tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre actividades para identificar los peligros y valorar el riesgo. Como tal, entonces debemos clasificar los procesos, actividades y tareas, ¿cierto? Siendo el proceso más general, las actividades van dentro de los procesos y las tareas van dentro de las actividades, ¿cierto? Crear una lista por proceso donde se identifique las actividades, tareas, zona o lugar de ubicación y si la actividad o tarea son rutinarias, sí o no, ¿cierto? Se debe identificar los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores de cada área. Se puede realizar por medio de observación o por entrevista personalizada. Pueden realizar preguntas como: ¿qué riesgo ha identificado en su puesto de trabajo? ¿Cuál sería el daño que le puede ocurrir? ¿Cómo se puede ver afectada su salud por la clase de trabajo que realiza? ¿Cierto? Que al fin y al cabo pues hay que tocar como todas las fuentes de información, ¿cierto? Durante el recorrido y la toma de la información se debe observar qué controles existentes tanto en el trabajador como en la fuente y en el medio que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este caso serían guardas de seguridad, mecanismos de carga, programas preventivos, pausas activas, elementos ergonómicos o elementos de protección personal. Se debe de tener nota del número expuesto por proceso. Al obtener la información y al evaluar los controles existentes observados, procedemos a realizar las medidas de intervención en la fuente, medio o trabajo, teniendo en cuenta la jerarquía de controles. Como tal, eso ya lo vamos a hablar la otra semana, pero igual pues es como tal la última parte. Estos son como los campos a diligenciar, ¿cierto? Entonces hablamos del proceso, zona, la actividad, la tarea y si es rutinario o no.
la parte de la identificación de peligros está la descripción, cómo se clasifica pues según los tipos de peligros que vimos la clase pasada, y los efectos posibles, ¿cierto? Ya en este caso pues enfermedades o enfermedades laborales, ¿cierto? Se hace una identificación de los controles existentes, ¿cierto? Si no hay, pues también se coloca que no hay, ¿cierto? Recordemos pues que idealmente el último control existente que se hace es en el individuo, ¿cierto? Debería empezarse pues por la fuente. En la evaluación de riesgo se mide el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, la interpretación de ese nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia del riesgo, el nivel del riesgo y la intervención, la interpretación del riesgo y la aceptabilidad del riesgo, ¿cierto? Como tal, también se mira el número de expuestos, la peor consecuencia y si existen requisitos legales. Por ejemplo, si en términos de ruido hay un valor límite permisible, ¿cierto? Eso sería un requisito legal. Ya esto de las medidas de intervención luego lo tratamos. Bueno, entonces como tal aquí el tema complicado sería la evaluación del riesgo, ¿cierto? Recordemos pues cómo se clasifican los riesgos biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, en la evaluación del riesgo les decía pues que empezábamos por la determinación del nivel de eficiencia, ¿cierto? Aquí se le agrega un valor de 10, de 6, de 2 o no se le asigna ningún valor. Cuando para 10 es muy alto, para 6 es alto, para 2 es medio y cuando no tiene valor es muy bajo, ¿cierto? Entonces, para un nivel de eficiencia muy alto quiere decir que se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, ¿cierto? Es decir, o es muy probable que ocurra o literalmente pues la empresa no hace nada para prevenir ese tipo de cosas, ¿cierto? Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es baja, ¿cierto? O están ambas. Para medio pues los peligros pueden dar a lugar consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. Y para abajo pues no se detecta consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es alta. El riesgo está controlado, ¿cierto? Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de intervención 4. Posteriormente determinamos el nivel de exposición, donde puede ser continua, frecuente, ocasional o esporádica. Para un nivel de exposición continuo será un valor de 4. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Por ejemplo, un trabajador que desempeñe la función de manejar la bodega de algún local o de alguna empresa, ¿cierto? Si es una empresa pequeña, durante toda su jornada pues va a tener que manejar cargas, ¿cierto? La manipulación manual de cargas. Para un nivel de exposición frecuente,
donde la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, la situación de preexposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Y esporádica, la situación de exposición se presenta de manera eventual. Chicos, yo ahí sí les estoy compartiendo la tabla, ¿cierto? Sí, profe, sí. Listo. Bueno, entonces como tal, la probabilidad, siguiendo pues el instructivo, llegamos a nivel de probabilidad, ¿cierto? No, el nivel de probabilidad nos los da la multiplicación entre nivel de exposición y nivel de eficiencia, ¿cierto? Entonces, esta se clasifica en cuatro límites, ¿cierto? Un nivel de probabilidad muy alto, cuando este valor nos da entre 40 y 24, nos dice pues que el significado es la situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente, ¿cierto? Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, ¿cierto? Es entonces un peligro que se materializa muy seguidamente. Para un nivel de probabilidad alta, pues este valor pasa entre 20 y 10. La situación es deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien una situación muy deficiente con una exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida. Para un nivel de probabilidad medio está entre 8 y 6. Es una situación deficiente con exposición esporádica o bien es una situación mejorable con exposición continuada frecuente. Y para abajo, entre 4 y 2 es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o es una situación sin anomalía destacable con cualquier pues exposición. Posteriormente pues después del nivel de probabilidad y de la interpretación de ese nivel, pues vamos al nivel de consecuencia, ¿cierto? Ahí decimos pues que para evaluar el nivel de consecuencias hay que tener en cuenta la consecuencia más grave que se puede presentar en esa actividad, ¿cierto? El nivel de consecuencia más alto o más grave es el mortal o catastrófico, ¿cierto? Pues que como consecuencia pues sería en este caso la muerte del trabajador, ¿cierto? Por a veces se le da pues un nivel de 100 o un valor de 100, ¿cierto? Para una consecuencia muy grave se le da el valor de 60 y puede ser lesiones o enfermedades graves irreparables que queden como tal incapacidad permanente, parcial o invalidez, ¿cierto? Para una consecuencia grave le damos un valor de 25. Pueden ser lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Y para una consecuencia leve tenemos un valor de 10, o tenemos lesiones o enfermedades que no requieran incapacidad. Entonces luego de saber pues, el nivel de consecuencia, pasamos a todo ya el paso final, que es el nivel de riesgo, la interpretación del riesgo y la aceptabilidad del riesgo, ¿cierto? Como tal, esta determinación del nivel de riesgo se va a dar como la multiplicación del nivel de probabilidad, ¿cierto?, por el nivel de consecuencias, o sea, lo que puede ocurrir y la probabilidad de que ocurra, ¿cierto?
Entonces, los niveles de consecuencias van a ser 100, 60, 25 y 10, ¿cierto? Como lo vimos en la tabla anterior. Y la probabilidad va a estar entre 40, 24, 20, 10, va a tener estos rangos, ¿cierto? Entonces, al multiplicar estos dos factores, por ejemplo, para un nivel de riesgo 1, ese valor va a estar entre 4000 y 600, ¿cierto? Para un nivel de riesgo 2 va a estar entre 500 y 150. Para un nivel de riesgo 3 va a estar entre 120 y 40. Para un nivel de riesgo 4 va a estar por debajo pues de 20. Entonces, por ejemplo, estos de color rojito van a ser riesgos de nivel 1, los amarillos van a ser riesgos de nivel 2 y los verdes nivel 3 y nivel 4, ¿cierto? En el caso pues de esta última ficha. Entonces, por ejemplo, para un nivel de riesgo 1, eso significa va a ser una situación crítica que conlleva suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. La intervención sería urgente, ¿cierto? Para un nivel de riesgo 2 se deben corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspende actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360, ¿cierto? Nivel de riesgo 3 se puede mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad, ¿cierto? Entonces aquí ya empieza a entrar el tema económico pues a participar, ¿cierto? No debería ser así, pero pues lastimosamente pues las empresas se basan en su economía, ¿cierto? En un nivel 4 tenemos mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. Entonces, ya según el nivel de riesgo va a ser aceptable o no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el riesgo nivel 1 siempre nunca va a ser aceptable, ¿cierto? Siempre va a ser no aceptable. ¿Por qué? Porque es inminente y va a conllevar pues consecuencias graves, ¿cierto? El nivel 2 puede ser no aceptable o aceptable pero con controles específicos. Los niveles 3 y 4 van a ser aceptables, pero igual pues se deben evidenciar intervenciones para la mejora, ¿cierto? Como tal pues yo esta matriz se las puedo pues regalar, es un formato pues que se encuentra en internet. Como tal, la evaluación del riesgo no la hace pues, bueno, en el caso pues de una empresa pequeña si la hace una sola persona, ¿cierto? El encargado pues de seguridad, pero igual pues se tienen que haber intercambios de ideas con alguien pues para no caer en una sola vista del problema, ¿cierto? Para como atacar todos los ángulos. Como tal pues la clase llega hasta acá, ¿cierto? Pero yo les voy a mostrar pues un ejemplo de una matriz de riesgos de una empresa.